Hola, son ya las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Seguimos en Directo América, edición nocturna. Gracias por acompañarnos. A continuación, los titulares de la hora. Los ataques israelíes contra Líbano que empezaron este lunes ya dejan 569 muertos. Hezbollah confirmó la baja de un comandante suyo en la ofensiva. El gobierno libanés dice que los desplazados por el conflicto en el sur de su territorio ya se aproxima al 500.000. Durante la sesión inaugural del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino para decir que la guerra rusa en su territorio no se calmará solo mediante conversaciones, sino que hay que obligar a Moscú a hacer la paz. Y hoy inició la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que marca la agenda de discursos de los jefes de Estado y de gobierno que hacen parte del organismo. En esta jornada fue el turno de los líderes de Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre otros. Les contamos qué dijeron. Vamos a iniciar en Líbano, donde subió la cantidad de personas que murieron por los bombardeos de Israel. El Ministerio de Salud libanés habla de 569 fallecidos y sostiene que 50 de ellos son niños. A pesar de esto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostiene que esto es una guerra contra Hezbollah. Mientras tanto, la comunidad internacional denuncia en la Asamblea General de la ONU los riesgos de la escalada de tensiones en Medio Oriente. El informe es de Gabriel Kolchin. Casas y edificios que se volvieron escombros, civiles heridos y hospitales llenos. Es lo que los libaneses enfrentaron en el segundo día de bombardeos israelíes sobre el país. Según Israel, el objetivo es golpear a Hezbollah y permitir a los residentes del norte del país poder volver a casa. Hezbollah tiene más capacidades de diferentes tipos. Nuestro trabajo es hacer frente a todas y cada una de ellas. Nos esforzamos para que la operación sea lo más corta posible, por eso estamos golpeando con enorme potencia. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para que lleve tiempo. Este martes, el portavoz del ejército israelí se felicitó de haber eliminado a Ibrahim Kobeissi, comandante de las fuerzas de cohetes de Hezbollah. Pero también hay muchos civiles entre las víctimas, entre ellas decenas de niños. En la ONU, varios líderes denunciaron las operaciones israelíes sobre el Líbano. En Gaza y Cisjordania asistimos a una de las mayores crisis humanitarias de la historia reciente, que ahora se expande peligrosamente hacia el Líbano. Estamos con el pueblo y el gobierno del Líbano, donde Israel ha incrementado sus ataques en los últimos días. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden reiteró la necesidad de una solución pacífica al conflicto y advirtió contra una guerra total en Líbano. Aunque la situación se haya agravado, todavía es posible una solución diplomática. De hecho, sigue siendo el único camino hacia una seguridad duradera que permita a los residentes de ambos países regresar a sus hogares y a la frontera de forma segura. Y para eso trabajamos sin descanso. El ministro libanés de Exteriores, Abdallah Abu Habib, expresó su decepción frente a las declaraciones de Biden. Criticó una postura débil que, según él, no resuelve ningún problema. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino hoy ante la sesión inaugural del Consejo de Seguridad para advertir que la guerra de Rusia en su país no puede terminar solo con conversaciones, sino que debe obligarse a Moscú a hacer la paz. Sus declaraciones se dieron mientras continúan los ataques en territorio ucraniano. Este martes, 3 personas murieron tras la continua ofensiva en Kharkiv. Marta Moya tiene los detalles. Un socavón en un edificio residencial en la segunda urbe de Ucrania. Este martes las tropas rusas lanzaron bombas guiadas contra Kharkiv, alcanzando un conjunto de apartamentos y una panadería. Un ataque que mató a varias personas e hirió a al menos otra treintena. Según la información preliminar, el enemigo lanzó 7 bombas guiadas que impactaron en la ciudad y la región. 2 bombas impactaron en Sikyune, en la región de Kharkiv, y 5 más impactaron en la ciudad. Entre los heridos, un joven de 17 años y varias personas en estado grave, según las autoridades locales. No nos alcanzó porque estábamos lejos de la ventana, sentados al otro lado del sofá, y todos los cristales volaron hacia dentro de la casa. No tenemos ni una sola cosa, nada.
Solo tenemos la ropa que llevábamos encima, nada más. No tengo ni idea de qué vamos a hacer ahora. El ejército ruso disparó asimismo contra un centro estratégico de Pokrovsk, una urbe donde ha centralizado sus ataques recientes. Desde Washington, el presidente Volodymyr Zelensky continúa en su búsqueda de apoyos occidentales a la espera de presentar su plan de paz al presidente Biden. Este martes compareció ante el Consejo de Seguridad con la mira puesta en los aliados rusos. Rusia no tiene ninguna razón legítima, ninguna en absoluto, para convertir a Irán y Corea del Norte en cómplices de facto de su guerra criminal en Europa, con sus armas, matando a ucranianos y ayudando a Putin a robar nuestra tierra a nuestro pueblo. Mañana el mandatario ucraniano se dirigirá ante la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras sostiene que Moscú debe ser obligada por la comunidad internacional a aceptar la paz. Es que hoy en Nueva York inició la Asamblea General de la ONU. Cada año los mandatarios y líderes del mundo se reúnen allí para discutir las problemáticas de la actualidad y este 2024 las guerras y el cambio climático marcaron la agenda. En el primer día, por parte de América Latina, hablaron los presidentes de Brasil, Colombia, Argentina, El Salvador y Chile. Muchos coincidieron en que Naciones Unidas necesita una reforma. Andrés Triviño tiene el resumen. Los mandatarios latinoamericanos abrieron la Asamblea General de la ONU. El primero en hacerlo fue el brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien criticó la inacción global contra la crisis climática y exigió combatirla. También advirtió que los conflictos actuales tienen potencial de convertirse en enfrentamientos generalizados. Por la misma línea fue el también izquierdista Gustavo Petro. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados, ese 1% más rico de la humanidad. La poderosa oligarquía global es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, del Líbano o de Sudán. El colombiano calificó al capitalismo como un sistema que maximiza la muerte y criticó a su homólogo argentino Javier Milei, quien minutos después defendió a Israel y culpó a la ONU de promover políticas colectivistas. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros. Por su parte, el salvadoreño Nayib Bukele denunció una disminución de las libertades en las democracias occidentales, tras defender que en su país se respetan los pensamientos diferentes y la seguridad de sus ciudadanos. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión. Mientras que el chileno Gabriel Boric centró su discurso en la migración y la situación venezolana. Pidió que se levanten las sanciones contra el país sudamericano y criticó las elecciones del 28 de julio. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. La sesión número 79 de la Asamblea continuará hasta el 30 de septiembre, con la participación de otros líderes mundiales y en medio de quienes critican a la ONU por su inacción frente a grandes problemáticas mundiales. A 42 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la atención se centra cada vez más en los principales estados en los que se podría ganar o perder la Casa Blanca. Nuevas encuestas publicadas el lunes por el New York Times y el Siena College muestran que Donald Trump tiene una ventaja sobre Kamala Harris en 3 importantes estados del llamado Cinturón del Sol. ¿Cuáles son y por qué son importantes? Se los contamos en el siguiente informe. Las elecciones presidenciales estadounidenses se perfilan como unas de las más reñidas de la historia. Todas las miradas están puestas en los estados péndulo. Son los 7 estados que, según los expertos, tienen la llave de la Casa Blanca, porque cualquiera de los candidatos puede ganarlos, lo que los convierte en campos de batalla clave para republicanos y demócratas, mientras que Kamala Harris se ve fortalecida en los estados clave a través del Medio Oeste y el más crucial, Pensilvania. Una nueva encuesta realizada por The New York Times y el Siena College ha revelado que Donald Trump está por delante de ella en 3 importantes estados del Sun Belt o Cinturón del Sol: Arizona, Georgia y Carolina del Norte. Arizona, que ganó Joe Biden por unos 10.000 votos en 2020, supone un reto para los demócratas. Trump está por delante entre un 50 y un 45% según la encuesta.
Trump también ha obtenido una ventaja del 49% al 45% en Georgia, donde Biden ganó por algo menos de 12,000 votos en las últimas elecciones. Y en Carolina del Norte, donde Trump ganó por menos de 75,000 votos, el exmandatario tiene una ligera ventaja, con un 49% frente al 47% de Harris. En una señal de lo reñida que podría ser la contienda en estos estados, alrededor del 15% del electorado en los tres se describió a sí mismo como indeciso o definitivamente no decidido. Según la encuesta, este grupo de votantes se había inclinado por Harris en agosto, pero ahora se inclina ligeramente por Trump. En cuestión de horas, el ciclón tropical John, que golpeó desde anoche en México, pasó de ser un fuerte huracán de categoría 3 a ser un remanente de lluvias. Inicialmente registró vientos de más de 120 kilómetros por hora y ahora se redujo a una cuarta parte, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Sin embargo, desde que tocó tierra mexicana dejó 3 muertos y las autoridades advierten que las inundaciones pueden continuar, particularmente en el estado de Guerrero y en ciudades como Acapulco, por lo que muchos continúan con las precauciones. Pues ahorita estamos protegiendo los cristales del negocio para que cuando llegue el agua, el viento fuerte, que no se rompen los cristales. En El Salvador, Movir, la organización Movimiento de Víctimas del Régimen, recolectó una nueva serie de denuncias sobre las detenciones arbitrarias que se han producido bajo el régimen de excepción. Para ello, convocó a una jornada a la que acudieron decenas de personas que quieren demostrar la inocencia de sus seres queridos. Organizaciones de derechos humanos denuncian que más de 81,000 personas han sido arrestadas bajo la medida del gobierno de Nayib Bukele. Los detalles con nuestro corresponsal Vladimir Chamorro. El movimiento de víctimas del régimen Movir reunió a más de un centenar de familiares de personas detenidas presuntamente de forma ilegal bajo el régimen de excepción. Durante la actividad que se desarrolló en la Plaza Libertad en el centro histórico de la capital, se recolectaron arraigos, es decir, documentación que podría comprobar la inocencia de los privados de libertad, como constancias de trabajo, antecedentes penales, entre otros documentos que demuestran que no pertenecen a pandillas. Esta documentación, según representantes del Movir, será presentada al comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, y se sumaría a otros 90 casos que ya le fueron presentados anteriormente. Muchas de las personas que asistieron este día también denunciaron que a pesar de tener órdenes de libertad emitidas por una autoridad judicial, su familiar sigue en prisión. El régimen de excepción está vigente desde marzo de 2022 y ha sido la principal herramienta del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, hecho que elevó su popularidad y acobijó su reelección inmediata pese a la prohibición constitucional. Como resultado de esta drástica medida, se han realizado más de 81,000 detenciones. No obstante, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y también han registrado más de 300 muertes en centros penales. Hasta aquí Directo América, edición nocturna. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten porque ya viene Herminia Fernández con un nuevo capítulo de Corresponsales. Feliz noche.